Grabar. Mi máquina está un poquito pesada porque cada que termina una sesión la comienza a grabar y esto hace que trabaje bastante el disco duro y obviamente se pone lenta. Comenzamos nuestra tercera parte de la clase de hoy día, 9 de mayo de 2023, ¿verdad? De donde estamos viendo el software ArcGIS. Copiarlo para que la presentación. Ya, ahí están ingresando todos, entonces vamos a ver. Ya, vamos a la guía de estudio. Ya, entonces en la guía de estudio, déjenme acomodar esto aquí. Es un poco difícil trabajar en el aula virtual porque aparecen un poco de botones y ventanas que se abren y que tapan aquí, entonces se hace un poco difícil. Déjenme hacer esto bien chiquito. Ya, entonces estamos en el tema de los mapas inteligentes, ¿verdad? Estos mapas inteligentes a la final se podrían compartir. La utilización de ArcGIS abarca muchas áreas, no solamente la parte terrestre. Por ejemplo, se puede hacer topografía, ¿verdad? Se puede hacer imágenes, se puede trabajar con calles, se puede trabajar con terrenos, se puede trabajar incluso con océanos. Hay bases de datos de mapas que son especializados, como por ejemplo de hidrología o del uso del suelo o de geología. También, como ya lo mencionamos anteriormente, podemos crear nuestros propios mapas. Las autoridades de una ciudad, por ejemplo, pueden crear sus propios mapas estandarizados de la estructura o parcelas de tierra, es decir, que a partir de un mapa general puedo tener mi mapa personalizado agregándole las capas de los elementos que para mí son importantes. Entonces, esa es la ventaja de estos mapas. Estos mapas son interactivos, no son mapas que yo ya veo el mapa y que ya nada se mueve. Entre las cosas que podemos hacer con los mapas es agregarles capas, simbología, esto también es importante. Podemos hacer etiquetados de rangos y escalas, es decir, podemos definir nuestros propios rangos, nuestras propias escalas. Podemos configurar ventanas que presenten información clave de lo que estamos viendo en el mapa. Eh, entonces, todas estas cosas son posibles utilizando el software de ArcGIS. Podemos acceder a modelos analíticos, podemos agregar barras deslizantes de tiempo, barras deslizantes de tiempo para ver cómo ha cambiado el mapa en el tiempo. Eso suena interesante. Y finalmente podemos compartir la información para que cualquiera pueda acceder a ella. Compilación de la información geográfica para poder sintetizar los datos, ¿verdad? De las diferentes fuentes geográficas que están unificadas en ArcGIS. Es decir, yo puedo coger de varias fuentes, hacer mi mapa con mis diferentes capas e incluir información de bases de datos geográficas, que por lo general es de allí donde obtenemos la información, o también combinarlas con las bases de datos que maneja ArcGIS, que ya lo vimos, el DBMS, y también podemos combinar información con otras empresas, con otros archivos, e incluso con hojas de cálculo. Aquí hace mención a videos, fotos y etiquetas, ¿verdad? Y podemos tener diferentes fuentes de datos directamente de sensores, imágenes de áreas o de satélites. Entonces, el flujo de información de entrada puede venir de diferentes formatos. Podemos ingresar referencias geográficas, identificador de parcelas, coordenadas GPS. Entonces, la alimentación de información del sistema realmente es rica. Ya, entonces aquí estamos viendo una imagen donde tenemos más o menos combinadas algunos de estos elementos y el mapa que generalmente sería como esta partecita de aquí, que es un mapa típico, nosotros podemos agregarle elementos que nos permitan visualizar o identificar zonas de interés. Dice, este mapa fue creado por el equipo de los sistemas de información geográfica de Estados Unidos de pesca y vida salvaje como parte de respuesta al vertido de petróleo en Mississippi.
¿verdad? O sea, esto es un evento que ocurrió. Combina las imágenes del iconos del ArcGIS online, ¿verdad? Transporte, recursos naturales, demarcaciones de distritos con el estado de implementación de la respuesta actual, incluida demarcaciones de las unidades de respuestas federales, estatales y locales, puestos de mando para incidentes, base de operaciones aéreas en caso de incendios e instalaciones de rehabilitación de fauna, ¿no? Entonces, este mapa completo fue hecho con ArcGIS y se agregaron todos estos elementos que originalmente no estaban con la función de organizar, planificar y llevar el control de esta área con respecto a el derrame de petróleo que ocurrió en dicha zona. Entonces, ahí vimos un ejemplo funcional de lo que se puede utilizar. Ya, dice que ArcGIS permite recopilar información a través del uso de tecnología web y tecnología móvil. Es decir, que los teléfonos se convierten en unos alimentadores de información, ¿verdad? Para que el sistema pueda tener información en tiempo real. Aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo es que podemos hacer que los mismos ciudadanos denuncien lugares donde hay, en este caso, vandalismo, para que las autoridades puedan identificar dichos sectores, ¿verdad? Y proceder a su inspección o a hacer informes. ¿Ya? Entonces, la tendencia es que los dispositivos móviles se convierten en una herramienta de levantamiento de información. Dice, en este mapa se utiliza una papeleta de colores para identificar tipos de uso de suelos para diseñar zonas en uso. El usuario puede esbozar zonas propuestas para visualizar, analizar distintas alternativas de uso del suelo. Entonces aquí estamos viendo el suelo, cómo está identificado. Aquí hay un mapa de colores donde se identifica cuál es el uso del tipo de suelo. Obviamente el mapa original era solamente el mapa de líneas, pero esta delimitación de colores es agregada por ArcGIS. Podemos utilizar, crear y administrar bases de datos geográficas, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Por cierto, jóvenes, déjenme ver una cosa. Ah, ya sí estoy grabando. No estaba seguro si estaba grabando. A veces me sucede que me olvido y no grabo. Ya vi que se está grabando. Y, ya, entonces, ArcGIS, como trabaja con base de datos, estas bases de datos pueden ser mantenidas, pueden servir para usuarios comunes y silvestres como nosotros, o puede servir para empresas que necesitan un mejor manejo de la información. La información se puede manejar por capas, ¿verdad? Para poder identificar parcelas, demarcaciones, administrar redes de servicios, instalaciones, hidrografía, elevaciones, suelo, etcétera. Todo esto ya hemos visto que hemos podido identificar y podemos crear nuestros propios símbolos de los datos que estamos administrando, ¿sí? Para que para nosotros eh, sea más fácil la identificación. Permite utilizar base de datos multiusuarios, es decir, que varios usuarios pueden conectarse a la base de datos al mismo tiempo, que puedan editar de manera simultánea los datos. Esto se llama control de concurrencia, que no es fácil, ¿verdad? O podría entenderse para que ustedes tengan un concepto un poco más actual, cuando ustedes trabajan en colaboración en documentos de Google en línea, mientras uno está escribiendo una parte, otro está escribiendo otra, ¿no? Asimismo, aquí permite trabajar con mapas colaborativos. Y como permite trabajar en línea, mientras varios usuarios agreguen información, ¿verdad? Otros usuarios pueden consultar dicha información, ¿no? Entonces, esto hace que si todo funciona bien, sea un sistema bastante fuerte, ¿no? Y las bases de datos pueden trabajar o pueden migrarse la información que tiene allí en bases de datos como Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Informix DB2, por ahí le faltó SQLite. Entonces, esta base de datos soporta la intercomunicación con otras bases de datos populares.
Ya, trabajar con resolver problemas de análisis espacial. Ya vimos que los análisis espacial tienen que ver con información que obtenemos de los satélites que a través de su GPS o de la ubicación geográfica se coordina con la información geográfica de la Tierra y de esta manera nos permite tener un dato espacial bastante importante para la mayoría de las tareas que nosotros queremos realizar. Estos mapas espaciales nos van a permitir la interpretación de patrones y relaciones de la información que estamos visualizando. Para poder hacer ese análisis espacial, ArcGIS utiliza operaciones geográficas, estadísticas y matemáticas a los datos que están representados en el mapa. O sea que ese análisis es más o menos fuerte. Por eso es que ArcGIS tiene sus herramientas analíticas, es decir, que el usuario como tal no necesita hacer el análisis, sino que ArcGIS tiene sus herramientas o sus extensiones que lo hace por el usuario. Por ejemplo, podemos identificar cómo fluye el agua de manera natural por un terreno o utilizar la estadística espacial para determinar, eh, para poder contar un conjunto de muestras sobre un fenómeno que ocurre en la Tierra, ¿no? Fenómenos son, estamos hablando de eh, picos y depresiones. O incluso, ¿verdad? Podríamos analizar la calidad del aire en ciertos sectores de la población. Como en China, por ejemplo, hay imágenes satelitales donde se puede ver la contaminación. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos en la parte de abajo una relación de una base de datos, si no me equivoco. Entonces, veamos, dice, esta captura de pantalla de ArcGIS for Desktop se observa un modelo empleado para determinar la probabilidad de impacto de tornados y los resultados derivados de la ejecución del modelo. Entonces, es una especie de pronosticador de tornados. Pero ingeniero, un pronosticador de tornados no solo trabaja, creo, con ArcGIS, sino trabaja también estos de medio ambiente y todo eso, medidores de presión y todo eso. Obviamente el modelo de predicción de tornados de ArcGIS, tal vez no es la herramienta más exacta, ¿no? Porque estos medidores de tornados trabajan con sensores donde están viendo la presión de aire, la temperatura, los vientos, entonces es un conjunto, pero a, a través de imágenes satelitales, ¿verdad? Nosotros podemos detectar algunos de esos fenómenos, ¿verdad? Y de esta manera con ArcGIS hacer una proyección de dónde se van a presentar estos eventos, pero efectivamente, como usted lo manifiesta, existen herramientas que son más precisas para esto de aquí. Y aquí en este caso se estaría utilizando ArcGIS for Desktop, que serviría para visualizar modelos, ¿no? Entonces con ArcGIS Desktop no se puede modificar, pero se puede visualizar y hacer uso de la información. Bien, los modelos que estamos, Licenciado, dígame. entonces es como un visualizador, entonces como así como zonas de donde hace más calor o más pega el sol, y entonces ahí lo grafica y lo ilumina. En este modelo sí, porque ese es el dato de interés. Sí, en este caso son mapas con regiones donde se presentan calor. Recuerden que, recuerden que eh, nosotros podemos medir las temperaturas en tiempo real con los sensores, pero también podemos hacer análisis estadísticos de temperaturas de otros años y proyectar lo que va a ocurrir en este año. Sí, entonces son dos maneras de proyectar la información. Ahí ya depende de ustedes cómo lo quieran analizar. Ya, les decía yo que aquí con ArcGIS eh, se pueden hacer modelos complejos como los que hemos visto, pero también se pueden hacer modelos un poco más sencillos. De todas maneras, el poder, digamos, de las herramientas de análisis de ArcGIS es que nos permiten interpretar patrones que tal vez al ojo humano podrían no estar tan visibles, podrían no ser fácil de ver para el ojo humano.
Entonces, como ArcGIS ya tiene los datos, pues a través del análisis de estos datos podría detectar algún tipo de patrón. Bien, como les mencioné anteriormente, se pueden combinar diferentes entradas, diferentes datos, y este conjunto de datos puede puede servir para realizar análisis un poco más complejos. Ya, si nosotros estamos pensando en crear aplicaciones para que utilizan mapas, ¿verdad? Nosotros podríamos utilizar ArcGIS para crear dichos mapas y facilitar estos mapas a la aplicación, ¿no? Así como lo facilitamos a otras personas, podremos compartir estos mapas con la aplicación. Ya, entonces, la idea de este último tema es de que nosotros podemos utilizar ArcGIS con otras aplicaciones, ¿verdad? Que utilicen mapas y de esta manera ArcGIS sería nuestra herramienta de la generación de dichos mapas. Aquí nos pone de ejemplo, por ejemplo, o Microsoft SharePoint, Cognos, Salesforce, son aplicaciones que podrían utilizar los mapas de ArcGIS como entrada. Ya, para hacer esto, ArcGIS tiene plantillas que pueden servir. En este caso estamos hablando de ArcGIS Online. Entonces hay plantillas de aplicación genéricas que podemos utilizar para ciertos propósitos. Dice que ArcGIS también proporciona, esto ya es para nivel de programación, tal vez estos conceptos no sean tan fáciles para ustedes, pero ArcGIS presenta un conjunto de interfaces API, ¿verdad? Un API viene a ser como una rutina que yo la integro a un sistema, es decir, sin programar nada, yo cojo esa rutina y con esa rutina yo ya tengo una funcionalidad. Entonces existen APIs y también existen kits de desarrollo, ¿verdad? Los SDK, donde yo puedo desarrollar aplicaciones que utilizan ArcGIS, ¿verdad? Para darle funcionalidad a dicha aplicación. Ingeniero, ¿API son aplicaciones o API es algo diferente? API viene a ser, déjenme ver si detecto, dice interfase, no sé si es de presentación, pero a ver, un API es como cuando ustedes de repente tienen una página web y en su página web ustedes quieren poner la dirección de su local y ustedes entonces se descargan el API de Google Maps, ¿verdad? Y con el API de Google Maps, allí en su página web, les aparece el mapa donde ustedes a dicha aplicación le ponen la dirección de su local y entonces en el mapa de la página web les aparece la dirección de su local en el Google Maps. Ustedes Ok, de, ok. ustedes de Google Maps no saben programar, pero No, simplemente hacen referencia a ese programa y ese programa ya les dice, a ver, ¿de qué tamaño quieres tu pantalla? ¿Qué quieres que aparezca aquí? ¿Quieres que se pueda navegar? O sea, son parámetros. Entonces ustedes sin programar utilizan un API y el API ya les va haciendo el trabajo por ustedes. Algunas APIs son gratis y otras APIs son de pago. ¿Sí? Entonces, alguien ya desarrolló por ustedes, ¿verdad? Y les facilita la vida. Los SDK, por otro lado, permiten el desarrollo, ¿verdad?, de código para una funcionalidad que de repente ustedes no encontraron en la API. Ya, entre las APIs disponibles dice que están de JavaScript, de Adobe Flash, de Microsoft Serverless, ¿verdad? Estas APIs admiten HTML5 y los SDK están disponibles para Apple, para Android, para Windows Phone, para Windows Mobile y para aplicaciones de escritorio. Entonces,
Este es un tema un poco técnico, no creo que yo les tome esto a ustedes porque no es de su área, esto está un poco más orientado a la programación. Eso es para los que ya van a programar, ingeniero. Ya nosotros vamos a desprogramar, que es diferente. En algún momento ustedes tal vez necesiten ingresar a una API, entonces por lo menos les queda el conocimiento de que no necesariamente tienen que programar. Bueno, y allí, con este tema, donde nos dice que podemos dar a conocer y compartir información, termina la guía de estudio. ¿Sí? Como les dije, la primera lección solamente va a dar hasta antes del enlace, creo que era la página antes de la 18, me parece que era. 3.5, ingeniero. Hasta el punto 3.5, hasta aquí. El 3.6 ya no entra en la lección. ¿Sí? El 3.5, sí, eso entra en la lección que todavía no la he hecho. Bueno, jóvenes, voy a revisar un manual. Este manual se los voy a compartir. Si puedo, se los comparto hoy día, porque yo la verdad que a veces ando un poco, me olvido de las cosas. Entonces hay un manual, tal vez me comparto. Por cierto, no les comenté que yo vivo cerca del aeropuerto y por eso ustedes de repente están escuchando los aviones. ¿Sí? Entonces, ya me imagino que se dieron cuenta, pero de todas maneras. Y a ver, Zoom, Zoom, todavía está grabando el video anterior. Ya, entonces nos vamos a meter en el tema de Arguis. Vamos a ver este manual donde ya nos enseña a utilizar el Arguis. Hay ciertas opciones que en las cuales yo no soy experto, entonces van a tener que tener un poquito de paciencia. Todavía no veo las opciones más avanzadas del ArcGIS, así que hay opciones más avanzadas que todavía no he visto. De hecho, todavía tengo problemas con ciertas opciones normales, pero ahí vamos a salir adelante. Ya, bueno, ArcGIS fue creado por la empresa de California Environment System Research Institute, ¿no? O ESRI, suena el SRI de aquí. Si por ejemplo yo les digo por quién fue creado ArcGIS, ahí les pongo por Microsoft, ahí les pongo que es un producto open source, y ahí les pongo Environment System Resource Institute, entonces ustedes ya saben que esa es la respuesta, ¿no? O sea, les voy a poner con alternativas y ustedes allí ya tienen la primera pregunta técnica. El ArcGIS ha sido una evolución de varios productos, ¿verdad? Que han sacado y bueno, ya hemos visto todo lo que puede hacer el ArcGIS. Y entonces, este producto de aquí se comercializa bajo el nombre de ArcGIS Vectors, ¿verdad? Donde posee tres licencias que son ArcInfo, ArcEditor y ArcViews. Es decir, eh, donde podemos guardar información, donde podemos editar la información y donde podemos ver la información. Todo esto está en un mismo núcleo que comparte, ¿verdad? Un número de funciones que puede variar desde las versiones más completas hasta las versiones más simples. La versión más completa vendría a ser ArcInfo y la versión más simple es ArcView, ¿no? Y cada una de ellas dice que está compuesta por dos aplicaciones, ¿no? Entonces, ArcGIS Desktop tiene las tres licencias que nos permiten generar información, editar información o ver la información. Obviamente, cada una cumple funciones más avanzadas que la otra. Y ya dentro del ArcGIS Desktop tenemos el ArcGIS Más, ¿verdad? Y tenemos el ArcCatalog. ¿Ya? Que el ArcCatalog es como un explorador de Windows, pero en este caso de mapas, y el ArcMap pues es como un ArcView, o sea, donde podemos ver mapas, pero es semejante porque tiene más opciones. También tenemos el ArcToolbus, ¿verdad? Que es un conjunto de herramientas de conversión y análisis de datos.
Si nosotros unimos estas tres aplicaciones, podemos realizar cualquier tarea de algún sistema de información geográfica, es decir, podemos crear, editar, analizar y representar la información de manera geográfica. En este caso, aquí tenemos el terreno de la vida real, ¿verdad? Aquí tenemos las capas, donde una capa podría ser las consideraciones ambientales, otra capa podría ser el uso de la tierra, otra capa podría ser la ingeniería, otra capa podría ser los sectores de biodiversidad y otra capa podría ser sectores sociales, ¿no? Todos estos de aquí podemos hablar sobre el mismo terreno físico real, ¿verdad? Entonces, cada una de estas capas representa una información con respecto a un aspecto físico, podría ser incluso económico, podría ser de ingeniería, ¿verdad? O sociales, ¿no? Entonces, estas capas sobre el mismo sitio representan varias informaciones y esto es lo que yo les decía, que podemos trabajar o no con varias capas. Por cierto, yo aquí ya siento algo de calor. Ya, entonces a partir de aquí es donde probablemente yo saque la información técnica para la lección técnica, ¿no? O sea, esta lección va a ser un poco más técnica. Tenemos la definición de un sistema de información geográfica que realmente no lo vimos de manera formal en el- la guía del curso. Entonces dice que este es un conjunto de hardware y software, incluye el hardware, ¿verdad? Datos geográficos y personal capacitado, organizados para capturar, almacenar, consultar, analizar y representar información que puede tener una referencia geográfica, ¿no? Un SIG es una base de datos espacial. Entonces, esta es la definición de un sistema de información geográfica. Son todos los elementos que permiten, ¿verdad? Registrar la información geográfica para poder analizarla y consultarla y presentarla, ¿sí? Entonces, ese es básicamente un sistema de información geográfica. Los formatos de almacenamiento de datos espaciales, dice, para poder trabajar con datos tenemos dos tipos de formatos. Tenemos el raster, que es un archivo de imagen y que es vectorial, ¿verdad? Entonces, este es el raster, ¿sí? Que es la imagen como tal. Y tenemos el vectorial, que es como una representación, ¿verdad? De la imagen, pero a través de vectores. Ahora, el raster, estamos limitados por la densidad. Estamos limitados por la densidad de la imagen. Y el vectorial, este sí nos permite ver la información al detalle. Lo que pasa es que para nosotros los humanos, más familiar es esta imagen que esta otra imagen vectorial, ¿no? A nosotros se nos hace más fácil esto que esto de acá. Ya, el formato raster dice que la información se la obtiene a través de los escáneres, los satélites, las imágenes aéreas, las cámaras de videos. Entonces, estas fotografías son imágenes digitalizadas, ¿verdad? O pueden ser imágenes capturadas por satélites, que se conocen en este caso como Landsat o como SPOT. Y esta información, ¿verdad? Se digitaliza en un mapa. Trabaja con celdas de igual tamaño que poseen un valor. El valor de tamaño de la celda va a definir el nivel de detalle de la información. Es decir, que nuestra imagen rasterizada la está dividido por paneles y cada uno de esos paneles nos define un nivel de información. El nivel de información podría ser centímetros, podrían ser metros, podrían ser kilómetros, dependiendo del caso. Ya, entonces este modelo, el raster, dice que está orientado a representar fenómenos tradicionalmente geográficos que varían continuamente en el espacio. Esta, por ejemplo, esta podría ser de, una pregunta de la parte técnica, ¿no? O sea, el formato raster está configurado para representar qué tipo de información. Ya ustedes ponen tradicionalmente geográficos que varían continuamente en el espacio, como por ejemplo la pendiente de un terreno, la altitud, la precipitación. Dice el modelo raster también es llamado imagen, ¿no? Entonces, aquí está la imagen. Nosotros la imagen, para rasterizarla, la dividimos en un panel
donde este panel me va a representar un tamaño de la información. Y cuando yo maximizo o minimizo el mapa, ¿verdad? Va a ir en función de este raster que tenemos acá abajo. Es decir, la representación de la información en una cuadrícula. Ya, esta cuadrícula, ¿verdad? Estos cuadraditos aquí generalmente se conocen como píxeles, ¿verdad? Y todos los cuadrados es una malla de coordenadas. Dice, cuanto más pequeño sea el tamaño del píxel, más preciso será la información. Eso fue lo que vimos. Aquí tenemos un raster no tan detallado y acá tenemos un raster más detallado. Entonces, aquí hay mayor densidad de píxeles. Obviamente también ocupa mayor cantidad de espacio y mayor tiempo de procesamiento. O sea, ingeniero, a mayor píxeles, mayor, o sea, más peso. A mayor píxeles, obviamente mayor calidad de la imagen y también Y obviamente mayor, más pesado para procesar. más peso, sí. Sí, aunque hoy en día esto ya no puede ser tan importante porque ya tenemos los recursos, ya tenemos el almacenamiento ha crecido bastante. Entonces, podría no ser algo de tanto peso hoy en día. Mm. Ya, un formato de imagen, ya ustedes lo conocen, el JPG, ¿verdad? El JPG permite ajustar el grado de compresión, es decir, para no tener imágenes muy pesadas, JPG es un formato que permite comprimir imágenes con una calidad relativamente buena. Entonces, es el formato que permite comprimir la imagen para que no pese tanto, ¿verdad? Pero que la calidad todavía se mantenga. En JPG con una tasa de compresión baja podemos tener una calidad muy parecida al original. Entonces, ese es un buen formato para manejo de imagen. En los sistemas operativos, el formato JPEG se abrevia como JPG porque no se acostumbran a manejar extensiones de más de tres niveles. Otro formato de imágenes que podemos manejar es el formato TIFF. Este formato es utilizado por Aldus y por Microsoft y puede almacenar imágenes en blanco y negros, es decir, en bits, en tonos de grises, ¿verdad? Lo cual también, guardar una imagen en tonos de grises, permite ahorrar bastante cantidad de espacio. Se podría guardar la imagen en, en calidad de 24 bits, y aunque la calidad de la imagen va a mantenerse, el archivo puede ser muy pesado si se guarda en color verdadero. Este formato que yo no lo conozco dice que es el MIRC. Este formato puede lograr tasas de compresión de 20 a 51, es decir, comprimir 50 veces. Por ejemplo, una imagen de 500 megas puede comprimirse en 25 megas, es una relación de 20 a 1. Y unas imágenes de multiresolución es un archivo que se puede crear la imagen en diferentes resoluciones. O sea, la comprensión es alta, pero yo no he visto mucho este formato, no me es común. Tenemos la IMG, que es un archivo nativo del programa ERDAS, y tenemos el formato vectorial, ¿verdad? El formato vectorial, también conocido como shape, puede ser creado a partir de fuentes de información espaciales o pueden ser generados desde ArcGIS, donde se pueden añadir elementos. Dice que la composición vectorial consta de tres o más archivos con el mismo nombre, pero con extensiones diferentes. Es decir, dentro de ArcGIS, ¿verdad? Un archivo, por ejemplo, cobertura de brumas tipo shape, es decir, tipo vectores, en la vida real o físicamente está compuesto de tres archivos
Drumas DBF, Drumas Shape, Drumas Shape X, donde el primero es la tabla de atributos, el segundo son datos espaciales y geometría, y el tercero es índice de los datos espaciales. Es decir, lo que yo veo como una imagen vectorial en ArcGIS realmente es la utilización de 3 archivos físicos. Este tipo de archivos ofrece gran rapidez de despliegue y visualización, entonces puedo yo visualizarlo rápido y también pueden ser modificados. Para representar un archivo de tipo Chase, podemos utilizar puntos, líneas y polígonos. Ya, me quedan 2 minutos de clase, entonces me voy a quedar hasta aquí, hasta los puntos, líneas y polígonos, para la siguiente clase que tendremos el día viernes a las 9:30, me parece que era. ¿Sí? Ahí ese día corregimos. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes, antes de ir Breves. al día jueves. ¿Alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? Ya, entonces, de mi parte, jóvenes, agradeciéndoles mucho por su atención y tengo varias promesas para ustedes, como la subida de este manual al área virtual, la subida de los videos también al aula virtual y creo que solo le doy esas dos cosas. El día jueves, jóvenes, tenemos exposición. Pregunto, ¿están listos? Yes. Sí, están listos. Ya, no estoy muy Yo seguro, tengo una consulta, licenciado. Lo que pasa es que, o sea, los grupos son bastante grandes. ¿no? No todos vamos a poder dar la exposición, inclusive el contenido de lo que hemos hecho puede ser un poco repetitivo. Entonces, yo quiero consultarle si algunos pueden, no sé, trabajar en la parte del contenido en sí y otros exponer para como hacer un Como, equilibrio que todos trabajen. como nota de ver, no hay problema, pero como punto de actuación en clase, solamente el que exponga tiene la actuación en clase. Y como nota de ver, sí, ustedes me ponen los integrantes y yo asumo que todos han trabajado. Ingeniero, entonces, bueno, de mi parte pienso que entonces deberíamos dividir, porque como son grupos grandes, como dice la compañera Cristina, entonces, pues para que todos tengamos nota, porque de mi parte pienso que, porque uno expone y todos trabajamos como deber, pero en el momento de la exposición uno solo se va a llevar la nota, entonces pienso que Claro, todos deberíamos hablar, sí, me para que queda todos menos de tengamos un minuto, jóvenes. Cualquier cosa hablamos en el chat, pero la exposición, o sea, la actuación en clase de exponer es diferente al trabajo. Por eso no es que uno se lleva la nota, porque ellos sí tienen la nota del deber. Solamente que hay algunos que no les gusta hablar en clase, entonces ese es el incentivo para que lo Bueno, hagan. en Ok. caso de mi grupo todos vamos a hablar, así nos llevemos toda la hora, porque nadie se va a quedar sin esa nota. Es que la nota de actuación en clase la pueden ganar en otro momento, como hicieron hoy día sus compañeros.